Tiene la palabra el diputado del Caño. Gracias, presidente. Buenas tardes al secretario. Yo lo que quería decir, bueno, antes de hacer algunas preguntas, ¿no? En general una apreciación. Creo que, en primer lugar, hay que decir que este presupuesto es un presupuesto que es una prórroga del presupuesto 2019 y ahora discutimos una ampliación, ¿no? Un presupuesto del 2019 bajo el gobierno macrista, que ahora se incluyen algunas modificaciones, pero mantiene la estructura de gastos de la administración previa. Y voy a uno de los puntos centrales, creo, el tema de los montos destinados a los servicios de la deuda, que se mantienen en lo que era el presupuesto anterior en 800.000 millones de pesos, que sigue superando en el total, por ejemplo, a partidas claves en el medio de una pandemia, como es el presupuesto de salud, que apenas llega a 320.000 millones de pesos aproximadamente, ¿no? Entonces me parece que en primer lugar quería señalar esto, y que si no hemos tenido un presupuesto 2020, justamente tiene que ver, como decía el secretario y como el gobierno lo ha expresado en su política desde que asumió, con poner el eje, la prioridad, el norte principal en poder llegar a un acuerdo con los acreedores de una deuda que nosotros hemos dicho, como también algunos sectores del oficialismo actual, que tiene, bueno, serios vicios de ilegitimidad, de ilegalidad, etcétera, y que ni siquiera se ha indicado, y por eso digo, creo que acá partimos de una prioridad inversa a la que al menos desde el Frente de Izquierda nos creemos que debería ser, que es atender las necesidades del pueblo trabajador y de más en el marco de esta pandemia, ¿no? En ese marco quiero volver un poco a la pregunta que señalaban recién, pero antes de eso quiero decir que, por ejemplo, si sumamos lo que está en la ampliación con respecto a la deuda, que son 277.000 millones de pesos, casi 4.000 millones de dólares, bueno, eso va a ser, si sumamos lo que se destina al IFE y lo que se ha destinado, por ejemplo, en todo lo que hace emergencia alimentaria, supera el presupuesto para pagar deuda a estas dos partidas que son claves, ¿no? Eso digo para señalar algunas, después hay muchas otras que el pago de servicio de deuda en esta ampliación de presupuesto supera, que para nosotros son primordiales. Pero volviendo, digo, a lo que se preguntó aquí sobre la dolarización de la cartera de algunos acreedores o fondos, yo quería preguntarle al secretario si este cambio o esta contradicción con el discurso del gobierno, que venía refiriéndose en varias oportunidades a la soberanía monetaria, y ahora lanza un bono, o lo que se propone, ¿no? Lanzar este bono que ya informa inclusive en la página del Ministerio de Economía en moneda extranjera, que repite los precedentes ruinosos de la administración anterior y de otras. Digo, si tiene que ver con la dolarización de la cartera de grandes fondos como Pinco, por ejemplo, ¿no? Creo que lo que se ha planteado de emitir en agosto 500 millones, en septiembre otros 500 millones, y completando en septiembre los 1.500 millones de dólares en total, bueno, creo que tiene que ver con esto y quería preguntarle si es así o no. Después otra pregunta que quería hacerles: ¿cuánto se ahorró el gobierno? Para nosotros obviamente no es un ahorro, sino un ajuste, con la suspensión de la movilidad jubilatoria. Y en esto me parece importante decir, secretario, que usted manifestaba que no era razonable que se pudiera mantener esta movilidad jubilatoria en el contexto de grave crisis que arrastrábamos de la gestión anterior. Bueno, ahora con la pandemia más aún, pero digo, cuando el gobierno planteó esta suspensión fue en diciembre, antes de la pandemia, ¿no? Yo lo que digo, pregunto, además de cuánto se ahorró, que según estimaciones entre marzo y agosto el ahorro sería aproximado entre 35.000 millones de pesos, aproximadamente, así que no fue dinero que tenía que ir a los jubilados, sino que fue otro lado. Digo, pero usted decía que no era razonable poder
cumplir o mantener esta movilidad? Digo, ¿no se hicieron la misma pregunta cuando desde abril hasta la última oferta que se le planteó a los acreedores externos de la deuda, sumaron 15.000 millones de dólares más después de algunas reuniones con estos acreedores? Es decir, digo, no se le podría haber dicho que no era razonable, que no era sustentable, que no era sostenible, todas las palabras que se utilizan para justificar esta suspensión de la movilidad, que es un ajuste a los jubilados. Otra pregunta, secretario, es ¿por qué se han efectuado hasta el momento solo 2 pagos del IFE y recién habría un tercer pago que se empezaría a abonar a mediados de agosto? Si es un solo beneficio por familia, es decir, vamos 4 meses y 2 IFE, es decir, que los 10.000 pesos que supuestamente iban a ser por mes terminan siendo cada 2 meses. Supongamos una familia, una mujer con 3 hijos, son 4 personas, 5.000 pesos por mes, 1.250 pesos cada por persona. Digo, me parece que creo que todos sabemos que es muy insuficiente, que para las personas que no tienen nada es mejor tener algo, pero sabemos que es muy insuficiente, y más teniendo en cuenta, y lo vincula a otra de las preguntas que quería hacerle, más teniendo en cuenta que se habló de un impuesto a las grandes fortunas. ¿Por qué no se contempla un impuesto a las grandes fortunas? Nosotros presentamos una propuesta de impuesto, creo que es la única que actualmente está presentada en el Congreso, en la Cámara de Diputados al menos, del Frente Izquierda, que estipula recaudar entre 15.000 y 20.000 millones de pesos con un impuesto a las grandes fortunas, a la ganancia extraordinaria de los bancos, a las altas rentas de las empresas, que podría otorgar un IFE de 30.000 pesos para las personas que se quedaron sin ingresos, ¿no? Porque sabemos que 5.000 pesos por mes no se puede para el grupo familiar, que es más que insuficiente. Bueno, entonces, ¿por qué no se contempla tampoco el planteo o la posibilidad de un impuesto a las grandes fortunas, más con lo que conocimos hoy? Un dato de una organización humanitaria que calcula que en América Latina las principales 73 fortunas de América Latina ganaron o aumentaron su fortuna solamente en la pandemia en 48.000 millones de dólares, si no me equivoco. Es decir que a la par que vemos que América Latina se transformó en el epicentro de la pandemia y se empobrecen las grandes mayorías, tenemos a los grandes millonarios que siguen ganando y ganando en el medio de la pandemia, y ni siquiera se ha planteado un impuesto por única vez a las grandes fortunas. Después, quería preguntarle sobre el tema de los recursos que no percibió el ANSES. Es decir, por parte del gobierno se planteó en el programa de la ATP una exención, una postergación del 95% de las contribuciones. Y creo que esto sería un de financiamiento enorme. Por eso quería preguntarle cuánto ha sido lo que ha dejado de recaudar el ANSES o los recursos que no fueron las contribuciones patronales a partir del programa de ATP. Y por último, algo que quiero hacer una pregunta, pero antes, que me parece completamente hipócrita que de parte de Juntos por el Cambio ahora se muestre una preocupación por el precio, por el IVA en la leche, si los sectores populares pueden consumir leche y otros productos de primera necesidad, cuando en realidad bajo todo el gobierno de Macri el consumo de leche cayó todos los años, y donde millones cayeron en la pobreza. Y además, digo, no solamente esto, también manifiestan ahora preocupación por la deuda en dólares, por la represión institucional, etcétera. Digo, se hubiesen preocupado bajo su gobierno, donde justamente llevaron adelante políticas que ahora supuestamente cuestionan, pero obviamente son realmente de un planteo hipócrita desde mi punto de vista. Pero sí quiero decir que ¿por qué el gobierno plantea a estos productos, como la leche sin aditivos, subir de 0 a 10,5 el impuesto al valor agregado? Desde ya que para nosotros habría que plantear una reforma impositiva que elimine el IVA para productos de primera necesidad a los sectores populares. Desde ya creo que si el IVA es un robo a los sectores populares en los productos de primera necesidad, por supuesto, para nosotros ni el 21% ni el 10,5% debería eximirse en los productos como la leche, por ejemplo,
Y eso es un planteo que siempre hemos hecho. Pero ¿por qué se plantea un aumento y no se lleva a cero, digo, directamente? ¿No? Directamente productos como la leche u otros productos de primera necesidad. En aquel momento, cuando el macrismo tomó esta medida, obviamente le llamó plan alivio, que no significó ningún tipo de alivio para el bolsillo del pueblo trabajador, con una inflación que tuvimos del 55% en el 2019 y más en estos productos. Por lo tanto, desde ya que, como dice el oficialismo, tuvo escaso impacto en el bolsillo del pueblo trabajador. Pero si realmente se plantea que la prioridad tiene que ser la necesidad de los sectores populares, ¿por qué se pone el IVA al consumo de la leche, por ejemplo, sin aditivos, que es consumida por sectores populares del pueblo trabajador? Y además, cuando plantean una supuesta reducción, digo, antes el año pasado estaba en cero, y ahora se plantea el 10,5, ¿no? Entonces, bueno, me parece que en eso quería consultarle cómo van a garantizar, ¿no? Que no aumenten los precios y por qué han tomado esta decisión y no al revés, poner sin impuesto al valor agregado a los productos de primera necesidad. Muchas gracias, señor presidente.